Vamos a darle la bienvenida a Diego Alonso. ¿Cómo le va, representante de la Sociedad Rural? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los televidentes. Es un año con bastantes conflictos abiertos a nivel mundial y siempre estamos a la expectativa de lo que pasa cuando se anuncian conflictos de este tipo, porque la geopolítica a veces manda en cuestiones tan importantes como lo que son la provisión de recursos de Argentina al mundo. En este caso primarios, siempre están en la agenda en primer lugar. ¿Qué está cambiando hoy? Bueno, sobre todo lo que refiere al conflicto del Medio Oriente que hace referencia, yo creo que en el mercado mundial de granos no hay ahí en el nivel de conflicto o en el lugar del conflicto una producción que pueda ser complicar el mercado internacional de granos, que pueda hacer complicar el mercado internacional de granos. Sí, por ejemplo, el del petróleo, que puede haber ahí un problema entre las abastecimiento de petróleo a ciertas naciones que no tienen, bueno, cuestiones así que hagan subir el petróleo, y por detrás los aceites que pueden, sobre todo los biocombustibles que pueden... y urea también. Urea, bueno, la urea se produce a partir del gas que se licúa, bueno, se procesa, bueno, eso por ahí tiene un aumento, ya había tenido un aumento hace unos años atrás con un conflicto así parecido, bueno, incluso con el conflicto de Rusia y Ucrania. Es una zona muy productora de petróleo, de gas, bueno, todo eso complica un poco, así que por un lado puede venir algún aumento muy pequeño por el lado del precio de la soja, por el precio de los aceites, pero va a ser más complicado el precio de los fertilizantes, y el precio de los combustibles internacionalmente va a subir un poco, ¿no? ¿Y después vuelve a la normalidad cuando termina el conflicto o sí, demora mucho en estabilizarse? Después de aquel conflicto donde llegó hasta cerca de $1.000 la urea y el fosfato de amónico o monoamónico que se usa como fertilizante, volvió a bajar a los 500, 470, 600, bueno, y ahora no tengo idea en este momento cuál es el precio, pero probablemente suba un poco y bueno, esperemos que no sea tanto, ¿no? Porque esos países que están conflictuados no son demandantes directos de granos argentinos. Yo creo que no. No, particularmente no tienen producción agropecuaria o porcina como para demandar los granos, claro. Yo entiendo China, España, sé que es un demandante del maíz argentino, por ejemplo, Unión Europea, bueno, cuestiones así que particularmente hay Emiratos Árabes, Irán, bueno, Israel un poco se autoabastece, pero no creo que sea un problema el abastecimiento de los granos de Argentina, porque no son muy compradores. Sí, por ahí tenían algunas compras de animales en pie, pero más Turquía y más, pero en este momento Turquía no está en conflicto ni estaría probablemente en conflicto, pero Argentina nunca le había exportado en pie, sí Uruguay, por ejemplo, y cosas así, pero no creo que sea tan influyente o que nos vaya a cambiar mucho el panorama a los productores agropecuarios de Argentina. ¿A los productores de la región les cambian algo lo que se dio a nivel provincial que tiene que ver con el cambio de autoridades en la Secretaría de Energía? Ustedes gestionaban con GESE algunas cuestiones que estaban relacionadas a EPE, pero no eran exclusiva competencia de ella. ¿Qué es lo que pasó desde ese momento? Para lo que yo puedo ver, siguió todo bastante igual, no hubo cambios, incluso hubo algunas aprobaciones de los sistemas de prosumidores y algunos créditos que salieron para los prosumidores, que es acá en la zona muy cercano, para las energías renovables y todo ese tema, no hubo variaciones. Es más, nosotros con Carfe el 6 de febrero pasado tuvimos una reunión con el gobernador donde estaban todos, la mayoría de los ministros. Ahí se planteó sobre todo un tema de la problemática de la EPE, que a veces por cercanía lo podíamos hablar con Verónica, sobre todo el abastecimiento de ciertos tambos que tienen el fin de la línea, como se puede decir, y bueno, hemos tenido casos que han sido atendidos después de esa reunión con solo tener un contacto dentro de EPE que pudo solucionar problemas en la zona de Rafaela.
Acá estamos tratando de solucionar algunos más puntuales de la zona, pero bueno, por lo menos fuimos atendidos. No ha variado mucho la atención. Sobre todo hay que tener una posición de empatía con los productores, ¿no? Porque hay, con estas tormentas de la semana anterior, había productores que todos los días se les cortaba 4 o 5 horas la luz. Eso genera un conflicto ahí con la producción, con la tractucina, con sacar la leche, con enfriar la leche, con poder ordeñar. Bueno, todas esas cuestiones que a algunos productores los afecta bastante, ¿no? Prosumidores es para... energías renovables. Poder, en este caso, alimentar todo ese consumo que tiene un tambo, por ejemplo. Alimentar el consumo que tiene un tambo y si sobra energía, volcarla a la red y ser pagada Pero estamos hablando de volúmenes importantes, ¿no? Yo creo que sí, que se puede hacer sustentable por lo menos la energía de ese establecimiento, y lo que sobra poder volcarlo y compensar con el consumo en otros momentos, por ejemplo durante la noche donde no hay energía solar. El presidente hizo apertura de sesiones ordinarias el domingo, habló de los derechos de exportación, dijo que se iban a sostener o se iban a bajar en relación a la situación del déficit, es decir, cuando se pueda. Sí, lo dijo apenas asumió. Siempre en campaña aparte dijo que era un impuesto muy regresivo, que era totalmente distorsivo, injusto. Recordemos para la gente que es como que a un fabricante de sillas que porta sillas le digamos, bueno, tu silla vale 1.000, pero ahora te la vamos a pagar 760, 750 pesos, con un 25% menos, porque al Estado le gusta esta plata que vos estás ganando y yo la necesito para otras cuestiones. Eso no ocurre a nosotros. Una tonelada de soja tiene un 24% de retención ya, que no figura en ningún lado, que la ponen en la pizarra, y cuando se liquida la exportación, el exportador tiene que darle los dólares al gobierno. Bueno, durante 20 y pico de años las retenciones variaron, fueron del 48, cuando se revienta el conflicto con el campo durante el 2008, llegó al 48, iban a hacer retenciones móviles, el Congreso vota, desempata el vicepresidente, y hoy están, sobre todo en soja, en el 24, en maíz en el 6,5 y en trigo 5,5 veía ayer, y pensaba, ¿no?, la gran cosecha de maíz que está viniendo. Un lado por el tema de un buen clima en general en la región, y por otro lado porque los productores se animaron a sembrar porque tiene un precio un poco más atractivo y no tiene tan alto el nivel de retenciones. Bueno, esto le hace muy bien a los productores de cerdo, de aves, de feedlot, de los tambos. Bueno, hay maíz para abastecer el mercado interno y para poder exportarlo, así que esto de las retenciones altas y la renta extraordinaria que otros gobiernos generaban y que este gobierno trató de bajar, ya recuerden que del 33 estamos en el 24, 9 puntos menos, que no es poco. Bueno, y si lo va a seguir bajando en la medida que el déficit lo acompañe, o no lo acompañe el déficit, lo acompañe el superávit fiscal, bueno, bienvenido sea. Y que recuerdo que el único país del mundo que tiene derechos de exportación en el nivel que los tiene es Argentina, ¿no? Uh-huh. Con lo que ha significado esto. Bueno, y en relación a la gran, digamos, demanda de que esto baje, genera discrepancias en el ámbito gremial. Entiendo que hay dirigentes que prefieren mantener una buena relación con el gobierno porque entienden que es creíble el escenario de baja, y hay otros que están algo más confrontativos. ¿Cómo se ve esto dentro de las gremiales? Bueno, de nosotros, de nuestra parte, incluso lo hemos charlado, siempre hay que recalcar que es un impuesto muy injusto, así como los ingresos brutos, y siempre lo he dicho acá, te recordarás hace años, ingreso bruto para el comercio, para la industria, o la misma derecho de registro de inspección para ciertos comercios y ciertas industrias que tienen un nivel de acuerdo a lo que venden o a lo que facturan. Entonces es un impuesto al trabajo, como así las retenciones son un impuesto al trabajo, ingresos brutos o los derechos de registro de inspección, y están metidos en el precio de lo que los consumidores finales
consumen. Por eso vale tanto la carne, por eso vale tanto la papa, la cebolla, incluso el IVA, ¿no? Pero la yerba, los fideos valen eso porque adentro están metidos todos los impuestos y los únicos... Los progresivos y los distorsivos. Todos. Entonces, decíamos hace mucho, ¿no? 30-35% de impuestos en todo lo que consumimos hacen que nuestro dinero, en vez de valer 100 pesos, el billete de 100 vale 70 aproximadamente o 65. Los otros son impuestos, ¿no? Y a veces la plata no alcanza, se enojan con los patrones, se enojan con el gobierno. Está bien, el gobierno hay que enojarse, pero con el provincial también y con el municipal también. Todos cobran impuestos en la medida. Y diciendo eso, ¿no? Siempre la producción agropecuaria o la gremial agropecuaria recuerda, ¿no? Que las retenciones no tienen que existir, tienen que bajar. Y bueno, si bien el gobierno lo ha dicho, en la medida que el déficit vaya descendiendo, va a ir descendiendo el nivel de retención a las exportaciones o derecho de exportación. ¿Las importaciones le pegan al sector o no? No, porque no se importa lo que producimos. No, bueno, por ejemplo, sí en el caso de que se importe carne de cerdo de Brasil, bueno, ahí tendríamos que tener un cierto cuidado en que por lo menos sea producida con el mismo nivel de exigencia sanitaria y de formalidad que tiene que tener la carne de Argentina. Lo mismo que después los productores de Unión Europea dicen, no queremos carne de Argentina porque puede tener anabólico, bueno, porque nosotros no usamos anabólico, porque nosotros tenemos libre de aftosa, tenemos libre de vaca loca, bueno, lo mismo que nos dicen a nosotros también podríamos decirle, bueno, que los cerdos que vienen importados, que no tengan raptopamina, que es un promotor del crecimiento. ¿De Brasil o de Estados Unidos? Brasil, Estados Unidos, un tiempo venía de Bélgica. Carne de ave también, que a veces puede venir de otro lado, bueno, que tenga las mismas condiciones sanitarias, pero eso sería un arreglo recíproco que hay que hablarlo con Cancillería, que hay que hablarlo con las empresas. No se puede importar pollo como me acuerdo en la época de Mazorín, que llegaron hasta en mal estado, ¿no? Mazorín era un secretario de comercio de la época de Alfonsín. Así que, o papas que habían sido sacadas o cultivadas cerca de Chernobyl, ¿no? para acordarme de algo. Entonces, las mismas condiciones, si vamos a tener códigos de comercio que nos obligan a cumplir ciertas condiciones, también hay que hacerles cumplir a los otros ciertas condiciones, ¿no? El intendente habló en la apertura de sesiones sobre el trabajo que están realizando con el sector rural. Dijo que se ha afianzado el trabajo de la Comisión de Caminos Rurales, explicó la cantidad de kilómetros que han tenido trabajo. Quiero saber cuál es la posición de ustedes, cómo está esa tarea. Bien, nosotros desde la rural apoyamos la suspensión de la vieja ordenanza que era la 4124, si no me equivoco, que formaba el comité de caminos o la comisión de caminos, donde bueno, toda la tasa iba a ser depositada en una cuenta que nunca se pudo llegar a cumplir. A partir de una reunión en octubre del año pasado, formamos con 4 delegados por cada zona, un titular y un suplente, o sea que son 8 delegados, como una comisión de caminos o de revisión de los caminos. Hoy creo que tenemos una buena relación con la municipalidad y tenemos un interlocutor donde podemos plantearle tales problemas como una rotura de alcantarilla, como que hay que hacer un repaso al camino del ripio, bueno, que va al Rincón del Pintado, bueno, cosas así, y tenemos respuesta en la medida que se pueden hacer los trabajos. Lo que necesitamos también es un trabajo a largo plazo, mejorar ciertos caminos primarios que lleven a ciertos tambos, que lleguen hasta las escuelas. Ahora, ¿qué pasó en esa conformación de la comisión? ¿Se trazaron esos objetivos? ¿Cuál es el objetivo que tienen a partir de ahora? Y bueno, mejorarla. Bueno, durante el año pasado no hubo prácticamente partidas de presupuestaria de la provincia como para hacer algún mejorado, y bueno, tendremos que a partir de este año conformar para cada obra, conformar cierta comisión. Entonces esa comisión se encargará de formar un camino. Si vamos a mandar hacia el oeste un camino ripiado, bueno, los productores de esa zona van a tener que conformar
comisión temporaria, bueno, definir costos, trabajo, etcétera, etcétera, junto con la municipalidad, vendrán los fondos, después la forma en que se pague, porque eso tenemos clarito que va a ser por contribución de mejora, no va a venir nada que sea gratis, algún porcentaje va a pagar la provincia, pero otro porcentaje va a tener que ser por En el norte fracasó ese proyecto de la ruta que estaban previendo para ese sector, los productores se negaron firmaron el registro de oposición. Bueno, sí, es uno de los puntos que nosotros cuando se legisló sobre, o se promulgó esa ley, planteamos que, bueno, que el registro de oposición, si hay 50% más, o más del 50% de oposición, bueno, lo que pasa que también hay muchos casos que son sumamente caros, ¿no? Y los productores del frente no son los únicos que usan el camino. Por ejemplo, para ir a Cululú, los únicos productores, no son los productores los que lo ocupan. También van las maestras, también marcha la policía, también van la gente por recreación a pescar. ¿Y es justo que lo pague el frentista y en qué porcentaje? Eso es lo que hay que discutir, ¿no? Uh-huh. Pero hay un esquema progresivo para esos casos, entiendo, en la ley. Y sí, por hectáreas, por cercanía, por lo que valga la obra, bueno, cosas que hay que tenerlas muy en claro y que en la medida que se abra la posibilidad de haber una obra, bueno, tener el conocimiento los productores o los representantes, que en este caso sería la sociedad rural, y bueno, plantear a los productores del lugar qué es lo que van a tener que pagar. A lo mejor hay algunos que les interesa y pueden pagarlo, y hay algunos que no les interesa y no desean pagarlo, porque obviamente el día que llueve un productor agrícola neto no trabaja, pero un tambo necesita sacar la leche, necesita llegar con alimento balanceado, las escuelas necesitan que lleguen los maestros, seguridad hay que brindar. Dijo todo el 4 tiempo. zonas están establecidas. En el distrito de Esperanza están 4 zonas. Entonces, sí. ¿Qué vamos a ver en simultáneo? ¿Obras en esas 4 zonas de acuerdo al proyecto de cada uno de esos sectores? Podría darse, y bueno, en este momento yo creo, no sé si hay, pero creo que no hay ningún proyecto en marcha. Uh-huh. ¿Depende de la decisión de los productores o queda en manos del municipio? Y algún proyecto que tenga el municipio y la gente de obras públicas y el área productiva, y algún pedido de los productores, pero las escuelas estaban con un ripio, por lo menos en lo que había dejado la gestión de Meiner, llegada hacia todas las escuelas. Uh-huh. Habría que ver si el estado que tienen esos ripios, y bueno, después tratar de ampliar un poquito la red y llegar a los tambos con caminos de mayor fortaleza en los primarios y algunos secundarios hacia ciertos lugares, ¿no? Limpieza de renovales, de maleza, hubo intimaciones. ¿A quién le corresponde? Hay que leer la ordenanza. Digo, porque hay mucha polémica sobre quién debe pagarlo, porque muchos entienden que pagando cuencas y tasa por hectárea hay como una superposición de tareas ahí que no debe afrontar el productor. Y hay una ordenanza anterior que dice que debe hacerlo el productor. ¿Cómo es? Exactamente. Creo que desde el alambre lindero del camino hasta el talud de la zanja vieja o de la cuneta que hacía la máquina y cortaba con la hoja, la parte vertical al suelo, que creo que tiene que haber 1 metro, esa porción entiendo que la tiene que es a cargo del frentista, y después desde el talud hacia el camino es de la municipalidad la responsabilidad. De cualquier manera, nosotros veníamos charlando de que si queremos tener caminos rurales, esos lugares tienen que ser limpiados o ser mantenidos para que esa sombra no perjudique el secado, por ejemplo, de un camino. Si la gente ahí planta árboles porque lo compró, bueno, tenemos que ver qué es lo que quién está incumpliendo la norma o la ordenanza, ¿no? Si realmente es el productor que tiene, bueno, habrá que tenerse a derecho. También cuando nos gusta que las cosas sean para nosotros, son para nosotros. Cuando el municipio tiene razón, bueno, hay que darle el paso a lo que... Habrá visto usted que en muchos campos está el alambrado e inmediatamente pegado, porque hay un desgaste y una erosión, está la cuneta, la zanja o el canal. En ese caso, ¿a quién corresponde? Bueno, el espacio, lo dije, ¿no? Entre el talud de la zanja... ¿Pero puede un productor mantener un canal, una zanja? No, no le corresponde.
No, eso es más, yo lo planteé, tiene que ser supervisado, creo que por alguien que conozca de hidráulica, porque tienen que tener cierta nivelación, cierto cálculo de tratar de escurrir, o tener en cuenta que pueden escurrir grandes cantidades, que agua cuenca abajo pueden perjudicar a otros productores, pueden perjudicar a caminos, pueden inundar otras cosas, y esos caminos, bueno, es una cuestión técnica que hay que hablarlo mucho. Sé que hay mucho por hablar, sobre todo en cuestión de caminos, y que es un tema que a veces a algunos no nos gusta tanto, sobre todo cuando nos toca el bolsillo, pero hay que charlarlo, hay que ver cómo están los desagües, hay que planificar nuevas obras, sobre todo desagües que están en la ciudad y queremos sacar rápido el agua de la ciudad. Bueno, por dónde la vamos a llevar, hacia dónde, tiene que estar hidráulica, tiene que estar infraestructura de la provincia, tiene que haber una combinación con otras comités de cuenca. Los comités de cuenca, bueno, yo creo que no se puede mirar para el otro lado y tirarle el agua al vecino así solamente. Creo que hay que trabajar mucho y tener la posibilidad y la seriedad de trabajar bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.